Buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a la casa sede de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que en esta ocasión se honra en contar en este evento con el Centro Latinoamericano de Desarrollo Sustentable de Chile, con la Universidad del Valle de Atemajac y con la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo Asociación Civil. En esta tarde, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística se complace en ser sede de un evento de gran importancia como es la presentación de este libro, Miradas, Voces e Imágenes Latinoamericanas, del doctor Andrés Jurjevic Marshall, precisamente de nuestro estado, de nuestro país hermano de Chile. Y para dar inicio a esta solemne sesión académica, como se acostumbra en esta institución, voy a presentar a los integrantes del presidium. Se encuentra con nosotros la doctora Natalia Salinas Bravo, directora de la UNIVA Campus La Piedad en este país. Muchas gracias. El doctor Andrés Jurjevic Marshall, autor de la obra que vamos a presentar. El licenciado Fernando Hernández Santibáñez, presidente de la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo AC, y el maestro Andrés Barba Vargas, jefe de internacionalización del sistema UNIVA en nuestro estado. Su servidor, el doctor Juan Toscano García de Quevedo, expresidente de esta institución y presidente honorario vitalicio desde el año 2018 de esta misma institución. Antes de dar inicio a este acontecimiento, quiero dar la bienvenida al doctor Mario Ortiz, que nos acompaña, vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Católica de Estados Unidos en Washington, D.C. Bienvenido, doctor. Gracias. Y brevemente a mi consocio, que se encuentra también con nosotros, y explicarles en 5 minutos qué es la Sociedad de Geografía y Estadística en la sede que ustedes se encuentran. Esta institución es la sociedad científica, cultural más antigua de América, fundada en 1833, cuando era presidente de la República don Valentín Gómez Farías, un ilustre jalisciense en ese año. Él era presidente interino cuando decide fundar esta institución, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, la Sociedad Nacional de Geografía y Estadística, que era la primera sociedad que intentaba en esa América recién emancipada, fundar una institución científica que estudiara la problemática de los países recién liberados, es decir, la problemática prehispánica, la problemática colonial y los nuevos movimientos independentistas que se daban a lo largo de todo lo que llamamos ahora América Latina. Esta institución nació con los principales intelectuales, geógrafos, historiadores, antropólogos, biólogos y científicos de ese momento en nuestro país, y desde el año de 1833 hasta la fecha ha seguido operando sin ningún problema, no solo de ideología, sino que es una institución donde caben todas las ideologías políticas y culturales de nuestro país. En el año de 1864 se funda aquí en Jalisco con los socios jaliscienses que ya estaban en la Ciudad de México, y estamos cumpliendo 154 años aquí en Jalisco de forma ininterrumpida de estar trabajando para la comunidad jalisciense y para la comunidad nacional. Por eso nuestra institución se siente muy honrada de haber sido invitada a participar con la Academia de Relaciones Públicas, con la Universidad del Valle de Atemajac, en la presentación de un libro que trata precisamente de la problemática latinoamericana, como lo van a ver ustedes a continuación.
Bueno, después de esta breve bienvenida, quiero cederle el uso de la palabra a la doctora Natalia Salinas Bravo para que nos haga un comentario precisamente sobre la obra que esta tarde nos ocupa. Doctora, tiene la voz. Muchas gracias. Un honor para nuestra universidad el poder estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias al doctor Juan Miguel Toscano. Gracias a todos los integrantes de este colegio. Gracias también a Andrés Barba, nuestro coordinador de todo el área de internacionalización del sistema UNIVA. Y bueno, pues para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes uno de nuestros libros del año. Esta es una colección que el sistema UNIVA, la Universidad del Valle de Atemajac, ha establecido en diferentes campus a nivel nacional. Justamente Miradas, Voces e Imágenes Latinoamericanas es el 5º libro del año de nuestro plantel La Piedad. Es un relato que nos invita a varias cosas. Lo primero, a rescatar lo que es el origen de los latinos, cómo es que estamos fuertemente influenciados por 4 abuelos que el doctor Jurjevic nos va a comentar más adelante. 4 abuelos que nos heredaron características que son justamente las que en estos tiempos tan complejos nos pueden ayudar a salir adelante, a sacar adelante a nuestros países. Él también hace una inmersión a América Latina a partir de la mirada de los escritores, de los poetas y los cineastas que, como ustedes saben, a través del arte develan velos para que nosotros podamos observar detrás de un argumento y de algunos protagonistas lo que realmente sucede en los países. Finalmente, él concluye con una propuesta a través de la cual nos está invitando a la construcción de territorios verdaderamente sustentables que estén basados en la participación ciudadana. Para nadie es un secreto el ver cómo los hombres y las mujeres latinoamericanos estamos más dispuestos a participar, buscamos espacios no para confrontar, sino para aportar, y esa es una vía distinta que el doctor Jurjevic está proponiendo para poder iniciar la construcción o fortalecer la construcción de una América Latina más justa, más humana y más sustentable. Es para nosotros, como comenté, un privilegio el que nos reciban. Para la UNIVA es también un gusto poder establecer desde hace más de 10 años relaciones con el Centro Latinoamericano de Desarrollo Sustentable, presidido justamente por el doctor Andrés Jurjevic Marshall, y quien a su vez ha dirigido infinidad de programas tanto de magíster como de doctorado en universidades latinoamericanas, en las cuales ha tenido la visión de poder integrar visiones de especialistas a nivel mundial de universidades muy prestigiadas en todo el mundo para poder formar un grupo de especialistas en desarrollo sustentable que estén dispuestos a compartir nuevas formas de hacer las cosas, de proponer una visión distinta del desarrollo, un desarrollo no impuesto ni diseñado desde un gabinete, sino un desarrollo que surja de la propia gente, en el cual todos tengamos la posibilidad de participar, de apropiarnos, y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de compartir con ustedes esta obra. Gracias, doctora Natalia Salinas, por sus comentarios a este libro que, como ustedes se van a dar cuenta, nos lleva a una reflexión muy interesante, antropológica, social y política y cultural sobre como decía la doctora, sobre América. Y voy a pedirle al maestro Andrés Barba Vargas, jefe de internacionalización del sistema UNIVA, nos haga el favor de presentar la semblanza del autor. Bien, muy buenas tardes a todos. Un gusto, doctor Jurjevic, que nos acompañe este mediodía aquí en Guadalajara. El doctor Andrés Jurjevic Marshall es economista por la Universidad de Chile, máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Londres, Inglaterra, doctor por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, y diplomado en cine por la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor Jurjevic ha difundido por varios años, como ya se mencionaba, el debate acerca del desarrollo sustentable a nivel de comunidades, escribiendo extensamente sobre el tema y enseñando en diversas universidades.
Ha sido además catedrático UNESCO en Desarrollo Sostenible en la Universidad de Extremadura en España y director del Programa Latinoamericano de Doctorado en Desarrollo Humano y Sustentable de la Universidad Bolivariana de Chile, en el que ha posibilitado la vinculación y colaboración entre universidades de los Estados Unidos, de Canadá, de España y de América Latina principalmente. Actualmente funge como director del Centro Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo Sustentable, el CLADES, que tiene su sede justamente en Chile, así como de la revista científica Agroecología y Desarrollo. Es, como sabemos y ya se ha mencionado, autor de esta obra que se presenta hoy, Mirada, Voces e Imágenes Latinoamericanas, una coedición del CLADES y de la Universidad del Valle de Atemajac. Y por tanto, a nombre de la Universidad del Valle de Atemajac, de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo, es un honor para mí darle por mi parte la bienvenida también a Guadalajara, y esperamos que no solo sea muy grato tenerlo en este recinto tan emblemático para la historia de nuestro país, sino también en nuestra ciudad. Doctor. Vamos a continuación a escuchar la participación del autor de Miradas, Voces e Imágenes Latinoamericanas, el doctor Andrés Juredic Marshall, por lo que le solicito al presidium pase por favor a ocupar sus asientos. Bien, un gusto estar aquí, muy agradecido que me hayan recibido y me permitan introducir el libro. También, ¿no es cierto?, yo quiero siempre seguir agradeciendo a UNIVA que haya publicado este libro, que ya lo hemos ha empezado a circular y lo hemos podido presentar no solo en México, sino también en otros países. Estoy muy contento de poder como hacerles esta pequeña introducción y invitarlos entonces, ¿no es cierto?, a entusiasmarse para poder leerlo. ¿Vamos a la primera? ¿Qué quiero hacer? Lo que quiero es decirles algunas palabras sobre el libro para que nos familiaricemos de qué se trata esto, ¿no es cierto? En segunda parte, los quiero llevar un poquito a viajar por América Latina para enriquecernos con algunas impresiones, y en lo tercero quiero mirar hacia adelante, ¿no es cierto?, recogiendo el sentido del libro y también lo que los viajes aportan. ¿Sigamos? ¿La otra? Bien, yo parto en este libro haciendo una afirmación categórica y que cruza todo lo que hay en el libro, y es la impresión que tengo yo de que América Latina está en un momento muy crucial de su desarrollo. Y esa idea central que yo trabajo en el libro tiene que ver con que la sociedad civil, la ciudadanía en América Latina se está expandiendo de una manera que no lo había hecho nunca antes. Yo no desconozco en el libro los males que tiene América Latina en este momento, y no creo que sea ni ni en general donde debemos poner todo el énfasis para contar lo malo que nos está pasando, sino que quería traer una luz sobre lo que yo pienso que es lo bueno que nos está sucediendo. No hay ningún país en el mundo que, siendo desarrollado, tenga una sociedad civil débil. Por tanto, el prerequisito del desarrollo, mucho más que todo el resto de lo que podemos pensar, es que tengamos gente que se pone de pie, sabe lo que quiere, sabe organizarse para conseguirlo, sabe negociar, sabe presionar, ¿no es cierto?, y mira hacia adelante. Y va pasando, ¿no es cierto?, de lo que primero podemos llamar, ¿no es cierto?, la protesta, a lo que es la propuesta. Por tanto, que América Latina esté en ese tránsito es para mí un hecho que yo creo que debemos tomar conciencia de él, porque obviamente va a plantear otros desafíos que son lo que yo quiero plantearles al final de esta pequeña presentación. Entonces, este hecho central y que de alguna manera está marcando la agenda latinoamericana, hay muy pocos países aquí hoy día en América Latina que se atrevan a desconocer lo que la gente está exigiendo. Otra cosa es que gobiernos o el mercado sean capaces de responder a lo que la gente requiere. Pero que la gente sea, ¿no es cierto?, bueno, para poner un poco los datos que permiten, ¿no es cierto?, hacer la afirmación, son, primera cosa, y eso cada uno, ¿no es cierto?, sobre todo cuando hay gente joven, lo podemos ver,
en América Latina hoy día los jóvenes tienen mucho más educación que sus padres, y eso es generalizado. Segunda cosa, en lo que va de este siglo, en América Latina, aunque las cifras no sean totalmente exactas, se habla que 90 millones de personas han salido de la pobreza, a una vida digna mínima, pero han salido de esa pobreza en la que uno solo puede pedir, porque depende de todo lo que está alrededor de uno. En tercer lugar, tenemos mujeres en pie de guerra hoy día como nunca antes la habíamos tenido. El pie de guerra contra el machismo, contra el patriarcado, es una cosa que uno va viendo en todos los lugares, ¿no es cierto? Y las mujeres están ocupando posiciones en todas las esferas. Y obviamente que un mundo interconectado con esas características no podía traer otra conclusión que una sociedad civil que se va articulando y que ya no puede ser, ¿no es cierto?, ni mangoneada por el poder político ni abusada por el mercado como lo ha sido la América Latina. No nos olvidemos, América Latina hasta fines del siglo pasado era una región de pobres. Cuando uno tiene 60-70% de pobreza, ¿de qué podemos hablar? Yo recuerdo un profesor que yo tenía en Londres a mediados de los años 80, que era un hombre tremendamente respetado en América Latina, escribió, ¿no es cierto?, un libro que se llamaba Ciudades de Campesinos. Y eso era lo que eran nuestras grandes ciudades. Campesinos que habían llegado a nuestras urbes y iban armando estas poblaciones que nadie sabía bien lo que ahí pasaba, porque ahí no había ni Dios ni ley, sino que ahí ellos tenían que saber cómo podían sobrevivir. Y hoy día, ¿no es cierto?, 50 años después o 20 años después, ¿no es cierto?, nos estamos encontrando con una América Latina que en este aspecto, y quiero decirlo, ¿no es cierto?, en este aspecto del desarrollo, eso no quita que no tengamos violencia, que no tengamos corrupción, que no tengamos, ¿no es cierto?, un poder judicial que a veces no responde. Eso es otro cuento. Estoy hablando del cuento de la gente, las comunidades, ¿no es cierto?, las organizaciones sociales, las ONG. Hay un movimiento que debemos tomarlo en serio. Y eso es lo primero que yo quería como partir proponiéndole. La segunda cosa es que a partir de ello se deriva un desafío. No es posible querer ser actor en el mundo y no tener nada que decir para dónde las cosas van. Y por tanto lo que se está configurando en América Latina es una suerte de triángulo donde, claro, en un vértice está el gobierno, está el Estado, en otro está el mercado, están los empresarios, está la sociedad económica, y en el tercero está la sociedad civil. Y esta interacción es la que estamos viviendo hoy día. Estos desencuentros que estamos viviendo son los que nos están como caracterizando los tiempos. Y que obviamente va a ser un proceso de aprendizaje. No es fácil que a la mesa del poder se siente un tercero, quiera poner su agenda, ¿no es cierto?, y los otros dos puedan simplemente ceder. No están acostumbrados además. Y además hay un tema enorme de lenguaje. Cuando yo miro la sociedad desde la sociedad civil, yo tengo que encontrar un eje articulador que me permita hablar con coherencia y que refleje lo que la sociedad quiere. Para ponerles el ejemplo, ¿no es cierto? Si yo hablo desde el vértice de la economía, los empresarios han hecho un largo camino de explicar lo que ellos quieren, a tal punto que hay momentos en América Latina, como tuvimos en los años 80, 90, cuando se impuso el neoliberalismo, América Latina giró en torno a la economía. Así que los empresarios saben lo que quieren, ellos saben que quieren rentabilidad, ellos saben que quieren clima de negocio adecuado. Los gobiernos igual, aunque lo hagan mal, siempre un presidente de la República llega por lo menos con un cierto programa a gobernar, que es lo que le ha ofrecido al país. La sociedad civil no tiene eso todavía. Entonces podemos hacer algunas hipótesis al respecto. Y yo creo que vale la pena para dejar simplemente esto planteado aquí, y lo quiero retomar una vez que concluya. Yo creo que el concepto clave hoy día en torno al cual la sociedad civil se está articulando es el concepto de la igualdad. ¿Y eso es por qué? Porque América Latina lo que la caracteriza es que ha sido desigual. Entonces, toda nuestra historia es tratar de incluirse. Incluso si uno ve los programas, ¿no es cierto?, de los candidatos a la presidencia de la República, siempre ¿qué están haciendo? Ofreciendo. ¿Y qué es ofreciendo? Es decir, mira, yo te doy porque tú no tienes servicio, no tienes ingreso, no tienes trabajo, no tienes educación, y así podríamos hacer una larga lista. Y esta sociedad civil se empieza a articular donde un concepto que hoy día es clave, porque cada uno de los actores que yo he mencionado en la sociedad civil hoy día lo que quiere es un trato justo, lo quieren los indígenas, lo quieren las mujeres, lo quieren las minorías sexuales, lo quieren, todos queremos
de alguna manera, ¿no es cierto?, tener una sociedad más equilibrada. Entonces, sobre eso quiero elaborar al concluir. Pero consecuente con lo que estoy diciendo, yo quise hacer unos viajes que son, por así decirlo, hacia raíces de la identidad latinoamericana. Y por eso Natalia decía, yo le llamé los abuelos, el viaje hacia los abuelos, el asiático que llegó primero aquí, después el indígena, después el negro, después el blanco, ¿no es cierto? Esto está tomado la palabra abuelos de un poema de Nicolás Guillén, que en el momento en que el mundo negro no sabía si eran americanos o seguían siendo africanos, él dice, somos una nueva realidad, somos mulatos. Y entonces él habla, ¿no es cierto?, él habla de estas sombras que lo acompañan y que son sus abuelos. Por eso la tomé, ¿no es cierto?, porque yo creo que de alguna manera todos nos sentimos más acompañados cuando tenemos raíces y cuando tenemos un cierto vínculo, aunque sea afectivo, ¿no es cierto?, solamente con esas raíces, ¿ya? Pero no quise quedarme ahí, sino que la segunda parte del viaje la hago desde la cultura. ¿Y por qué la hago desde la cultura? Hay gente que me ha preguntado, bueno, pero ¿y por qué no lo hiciste desde la economía si tú eres economista? ¿Por qué no lo hiciste de la sociología? ¿Por qué no lo hiciste de la ciencia política? Si esas son las disciplinas que hablan del desarrollo. Porque este libro está escrito exclusivamente desde el ángulo de la sociedad civil. Y a mí me parece que los que nos hablan de cómo somos o cómo hemos sido son exactamente los poetas, son los novelistas, son los cineastas, ¿no es cierto?, los que nos van entregando imágenes en sus lenguajes. Los poetas tienen uno, los novelistas tienen otro, los cineastas tienen otro, que nos dicen, ¿no es cierto?, cómo nos estamos comportando y qué está pasando con nosotros, ¿ya? Entonces, son esos dos viajes. Voy a tomar algunos de los ejemplos para no exagerar en el tiempo, pero vamos a ver algo. ¿Sigamos? Ya, entonces esta idea de familiarizarse, que a mí me parece central, una cosa que siempre la sociedad le critica al gobierno, por ejemplo, es que hace cosas sin tomar en cuenta a la gente. Entonces uno dice, bueno, si voy a escribir algo desde la gente, lo mínimo que puedo hacer es ver cómo puedo, ¿no es cierto?, darme cuenta si la historia nos habla de la manera que habla la cultura y de que hablan estos viajes que yo hago. Esto no es matemática, no es estadística. Esto es una cosa, ¿no es cierto?, en que uno va buscando apreciaciones, finuras, ¿no es cierto? Ya, entonces están los viajes por nuestra historia para reencontrarnos con los abuelos y están viajando por la cultura para observar cómo nos hemos modernizado. Quería decirles una palabrita pero es en forma anecdótica. Estas transparencias que están aquí, las ilustraciones que están aquí. Fíjense, para poder escribir eso, yo primero tuve que intentar dejar mi economía al lado, y la forma que más me ayudó a hacerlo fue escribir la historia que yo quería escribir con palabras, escribirla con ilustraciones. Entonces la ilustré entero primero. No soy artista para nada. Hice lo que pude, ¿no es cierto? Pero intenté ponerme en un modo sensible para escribir sobre lo que voy a hacer, ¿ya? Después vamos a ver que las ilustraciones finales del libro son de una ilustradora a quien también la vamos a mencionar. Ya, sigamos. Ya. ¿Qué aportan los viajes históricos? La posibilidad de releer lo que somos a la luz de lo que fuimos y apropiarnos de lo que aún no habíamos percibido, o una lectura, como lo digo a veces, siglo XXI de lo que ahí sucedió. No es que estoy intentando reconstruir una historia ahí, estoy simplemente yendo como un viajero que va y observa, y al observar dice, mira, aquí hay esto que hoy día nos falta. ¿Por qué nos falta? Es inspiración la que voy a buscar. Sigamos. ¿Qué pasa con el viaje cultural? El viaje cultural me importó porque la poesía aporta intuiciones profundas. Si uno toma, por ejemplo, Canto General de Neruda uno lo pasea por la historia entera de América Latina, ¿no es cierto?, en base a intuiciones profundas que van dando un sabor, una sensación de lo que ahí estaba aconteciendo. Los relatos imaginarios, ¿no es cierto?, el tema de las novelas, les voy a mostrar después de qué forma lo hago, y la imagen de las películas, porque no solo soy cinéfilo, ¿no es cierto?, sino que además creo que estamos en un mundo de la imagen, y por tanto una imagen habla más que 1000 palabras, y la gente ve cine, ¿no es cierto?, pero no lee novelas. Entonces yo no quería fallarle a los novelistas, pero tengo que también tomar el lenguaje que se habla hoy. Y después entonces, para ir sobre esa base, reconstruyendo un poquitito algunos elementos de esta realidad social y urbana, ¿ya? Social y humana. Listo, sigamos.
Bien, ¿por qué le puse el título que le puse? Porque el libro en cierta medida es un tributo mío, ¿no es cierto? Y recojo esas miradas de los abuelos de América Latina, las voces de los poetas y de los novelistas y las imágenes de los directores de cine. Así que esas fuentes de inspiración yo quise que estuvieran al principio del libro, porque a ver si fui capaz de hablar por ellos y no por mis propias torpezas, sino que tratar de traer un poquito de finura ahí. ¿Ya? ¿Sigamos? Bien. Entonces, ahora sobre los viajes históricos. Voy a ir en forma muy rapidita mostrándoles la complejidad que esto tuvo y lo que a mí me aportó y cómo lo abordé, ¿ya? Entonces, al final intento hacer una mirada de futuro. Ahora es como diríamos, ¿no es cierto?, viaje un poquito hacia atrás, ¿ya? Lo primero, fíjense, por ejemplo, yo quería partir con este abuelo asiático. A esta tierra, la gente que llegó, ¿no es cierto?, cruzó Beringia, salió por Alaska y fueron recorriendo esta tierra hacia el sur. Sin embargo, todavía no tenemos una capacidad de saber exactamente qué fue lo que sucedió. Sabemos que hubieron migraciones, sabemos que algunas sucedieron en ciertas fechas, ¿no es cierto? Pero no sabemos exactamente si vinieron en su canoa o vinieron caminando. Si unos partieron primero o si primero lo hicieron los que lo hicieron por mar o los que lo hicieron por tierra. Tenemos sorpresa gigantesca. Este hombre aparece en el sur de Chile, en Monteverde, hace 16.000 años. Y resulta que en América solo se le data de hace 13.000 años. Entonces, ¿cómo diablos pasó por 13? Si hace 13.000 pasó, ¿cómo está de ese 16.000 en el otro lugar? ¿Ya? Entonces, yo me fasciné con esto. Y como la sensibilidad, ¿no es cierto?, que era por la línea que yo estaba trabajando, permite algunos márgenes de libertad, yo abordé a este personaje novelándolo. Entonces, en lo que hago es tratar de mostrar su travesía, pero construyo, por así decirlo, un par de cuentos, un par de novelitas cortas, ¿no es cierto? Uno para mostrar cómo va a poblar el Ártico, pues en esa época no existía ni América Latina ni América. Esto era un gran territorio, ¿ya? Y otro, cómo se pobla el mundo del sur. Ahora, ¿por qué me interesó? Fíjense, este abuelo va a dejar 600, va a ser en cierta medida el responsable que haya 600 etnias en América Latina, 522 latinoamericanas que hablan 420 lenguas. Es el padre de la diversidad latinoamericana, ¿ya? Y cuando yo empecé a novelar, y siempre tenía una cosa que viene bien interesante. Uno piensa, ¿no es cierto?, la novela se basa en imaginación. Pero no es verdad que no haya en ella una cuota de verdad. Y que el juego de la imaginación a uno le va mostrando elementos que pudieron haber existido. Cuando yo terminé este capítulo, ¿con qué sensación estaba en las manos? Y eso lo quería decir. Con que este hombre que llegó, este hombre y mujer que llegaron a estas tierras, tuvieron lo que yo llamé ahí un coraje prudente. Fueron capaces de recorrer esta tierra que nunca alguien había recorrido. Pero no fracasaron. Aquí no estamos contando la historia de un fracaso. Estamos hablando de un hombre que va a emergernos y que va a llegar, ¿no es cierto?, hasta los confines de la América, de América Latina. La segunda cosa, los antropólogos creían que eran cazadores-recolectores, o sea, un poquito más que animales que iban cazando y recogiendo frutos. Mentira. Hoy día se sabe que hace 13.000 años trabajaban la minería para poder sacar ciertos, ¿cómo se llama?, azufre que les permitían, ¿cómo se llama?, ponérselo en el cuerpo, porque eran hombres profundamente espirituales. Y que si tuvieron algún éxito fue por la colaboración solidaria que fueron capaces de hacer. Ahora, como yo soy un hombre del siglo XXI y fui atrás a mirar, me doy cuenta de que en esta tierra eso aconteció, lo que hoy día no acontece. Hoy día no hay dirigentes en América Latina que tengan coraje prudente. No hay espiritualidad, ¿no es cierto?, frente a tanta barbaridad que estamos viendo. Y que la colaboración, la solidaridad, las élites no lo predican. Sin embargo, yo tengo derecho a ir hacia atrás y apropiarme de lo que es mío. No tengo que pedirle permiso a nadie. Y eso fue un poquito lo que yo hice en el libro. ¿Sigamos con el siguiente? Ya. El segundo fue este abuelo indígena. Este abuelo indígena, yo vengo de Chile. Chile se le clasifica como país andino, ¿no es cierto? Y sin embargo, yo hablo del abuelo mesoamericano. Yo tuve una suerte de revelación, por así decirlo. Vine a México a dar unas conferencias y la gente que me recibió
me retribuyó llevándome a los sitios arqueológicos, ¿no es cierto?, de Mesoamérica. Entre ellos, ¿no es cierto?, la UNIVA. Me puso todo a mi disposición para que yo pudiera visitarlo. Pero yo tuve la suerte de que me concentré en el Museo Antropológico de Ciudad de México y en Antropología Mexicana, en la revista, y de repente me di cuenta de que aquí había habido un brío cultural que va a emerger con los olmecas, ¿no es cierto?, y que llega hasta los aztecas, y que ese sigue un cierto circuito. Entonces pude ordenar mi visita a este mundo tratando de seguirle la pista a esa luz que se fue generando en este lugar. Y mientras más lo iba intentando entender, me daba cuenta que era más original y que nunca nadie me lo había dicho cuando yo estudié en el colegio, ¿no es cierto?, historia, de lo que aquí realmente había pasado. Y me fasciné de tal manera que traté de meterme lo más que pude. Entonces, hago un relato ahí en el que trato de seguir primero a tres pueblos, los olmecas, los mayas y los aztecas, y luego, por algo que les voy a explicar, quise meterme en su filosofía, en su forma de mirar la vida, pero también en sus prácticas de vida. La agricultura que hacían, las tinturas que sacaban, ¿no es cierto?, y la gastronomía. ¿Y por qué lo hice? Y aquí se los he puesto muy en breve. Me pareció fantástica esta cosa que sucede aquí, de que uno crea un cosmos para poner un orden en la tierra. Esta cosa de que los dioses ayudan, ¿no es cierto?, a que los humanos no nos desparramemos, y que de alguna manera, ¿no es cierto?, les ponemos además esta idea de la catástrofe. Y como la catástrofe amenazaba, los mayas fueron capaces de descubrir el tiempo, porque quien dominaba el tiempo era el que podía prevenir, ¿no es cierto?, la catástrofe. Y así empecé a meterme en la arquitectura y en otras cosas, ¿no es cierto?, hasta que tuve como un momento de síntesis que lo puse aquí. Yo tengo la sensación de que aquí brotó una mente fantástica, que el indígena tuvo una iluminación que probablemente no se le ha reconocido como se debe, sin duda que no se ha reconocido como se debe, pero que después va a tener brotes muy importantes en América Latina. Por ejemplo, yo puedo pensar en el realismo mágico de los años 60-70 de la literatura, que después lo voy a ver. Y cuando yo escucho a García Márquez decir de dónde él sacó eso, él comienza a irse para atrás y a decir, ¿no es cierto?, aquí la gente tiene otra manera de percibir el mundo. Y como tiene otra manera, los que son solo racionalistas dicen, esos son mágicos. El tema es que es mejor ser racional y mágico que solo racional, ¿no es cierto? Y por tanto aquí hubo una mentalidad o una mente que nos iluminó y que nos puede iluminar muchísimo en el futuro. Sobre todo, acuérdense, en términos de desarrollo, estamos pensando en que si no tenemos un desarrollo sustentable, simplemente no vamos a tener desarrollo. Y eso implica que los jóvenes en particular van a tener que no solo saber, sino que imaginarse un mundo distinto. El mundo que están heredando, lamentablemente, ya está contaminado. ¿Cómo lo van a hacer? Van a tener que empezar a acordarse de su abuelo indígena, que de la nada fue capaz de crear una civilización como la que uno puede visitar en estas tierras. ¿Vamos al otro? El tercero era este abuelo negro. Este personaje es entrañable. Realmente llegó a esta tierra esclavizado. Hay un poeta, ¿cómo se llama?, haitiano, que explica lo que significa la esclavitud realmente. Y dice, lo que se intentó hacer es construir un hombre o una mujer nada. O sea, sacarle la condición humana, extirparle la condición humana para que fuera una máquina de la sociedad esclavista. Y se han tenido que reconstruir como un afroamericano a partir de eso. Por tanto, es una historia fascinante el poder ver la trayectoria de este personaje, con todos los puntos altos y bajos que se puedan tener. Pero cuando uno comienza, ¿no es cierto?, a recorrer América Latina y comienza, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que la gente cree
qué es América Latina fuera de América Latina, pero llega a la conclusión que nos conocen, por ejemplo, por la rumba cubana, por la samba brasileña, no sé, por la salsa, o sea, por un conjunto de bailes que están todos asociados a este personaje. Entonces, ¿qué tiene este personaje de extraño? Fíjense, el mundo esclavo que llegaba a estas tierras, que venían de la costa, ¿no es cierto?, occidental del África. Ellos venían, como son clanes, los tomaban, ¿no es cierto?, los tipos que se dedicaban a esto, subían en los barcos, los llevaban para acá, y aquí separaban a las familias y separaban a los que venían de los mismos territorios. ¿Por qué? Porque se trataba de que no pudieran hablarse entre ellos, y como los que venían de un territorio hablaban dialecto distinto del otro, los tipos no podían comunicarse. ¿Y cómo aprendieron a comunicarse? Con el ritmo. Y por tanto, el ritmo es lo que les brota, como nos brota a nosotros la palabra. Pero resulta que en ejercitar esa capacidad le dieron un sabor a América Latina que no se lo ha dado nadie. Pensemos en el español. Si el español que llegó aquí era un hombre trágico, venía con una religión tremenda arriba de la cabeza, matando a destajo, y además venía a sacar lo que pudiera. Y eso está dicho, pero en todos los tonos, por todos los historiadores. ¿Y qué pasaba con el indígena? Había sufrido una derrota estratégica tremenda. Basta ver Cantares Mexicanos para terminar, ¿no es cierto?, deshecho con lo que, el dolor que ahí se vivía. Y el que ha impregnado de música y de ritmo y de contenido, ¿no es cierto?, por así decirlo, de apego a la vida, de sensualidad, es el hombre negro. Y ahí están hombres como Guillén, que recién en 1940, 50, comienza a decir: nosotros no volvemos al África, nosotros no somos el África, nosotros somos de acá y somos mulatos, somos otro personaje. Por tanto, yo digo, cuando hoy día se nos dice que estamos hiriendo el planeta, ¿de qué manera lo vamos a sanar si es que no tenemos un apego tremendo a la vida? Si no somos capaces de sacar todo el erotismo que hay en el cuerpo para sentir que esta es la única casa que tenemos, no tenemos otra. Si esta se contamina, tendremos que vivir hasta que podamos así, o pagar las consecuencias. Y la única forma de que uno quiera reconstruir la vida es porque la ame. Y realmente este abuelo es un hombre que nos trajo un vibrato, una vibración que es única. Para contar una mini anécdota, yo estaba hace unos poquitos días en Montevideo y era el día de la Semana del Tango, y entonces fui a un teatro donde me di cuenta cuando entraba al teatro que no era solo tango, sino que era tango y candombe. Y entonces cuando entro al cine, comienza el tango y comienza un baile espiritual. Pues era una cosa como de catedral gótica, y era una cosa en que nadie pestañaba, digamos, de ver estas danzas y esta delicadeza. Y de repente dicen: se terminó el tango, empieza el candombe. Y yo dije: pero esto es como una brutalidad, como estamos en un estado espiritual y nos vienen a tocar el tambor. Y empieza el tamborileo y el teatro entero, viejos, grandes, chicos, todo el mundo a bailar. Y aquí uno dice: diablo, ¿no es cierto? La música del negro tiene una vibración que no la tiene nada más. No es espiritual, claro que no es espiritual en ese sentido, pero tiene un apego a la vida tremenda. Y eso, ¿no es cierto?, lo llevamos de alguna manera todos, porque todos aquí somos mezcla de todo. Aquí, ¿no es cierto?, ya nadie en América Latina puede decir: por mi sangre no anda nada. Tal vez sí, los que tenemos algunos parientes extranjeros, ¿no es cierto?, de muy reciente edad, pero el resto, esto ya es una mezcolanza, como dice Guillén. Bueno, veamos el último. Bueno, este abuelo, ¿no es cierto?, yo lo tomo, y aquí se me planteó un problema tremendo, porque con los tres abuelos venía embalado en términos afectivos, en términos emocionales, ¿no es cierto?, y me encuentro con el malo de la película. Y digo: ¿qué diablo puedo hacer? ¿Cómo? Claro, es verdad que puedo decir: mire, trajo la fe y hoy día tenemos una base cristiana que respeta los derechos humanos. Eso está muy bien. No creo que sea mérito de él, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, digamos, de alguna vez con él llegó. Podemos hablar, ¿no es cierto?, y tenemos una lengua y estamos conversando aquí de una cierta manera, y eso nos permite soñar en que un día nos podemos integrar. Si cada uno hablara un dialecto distinto, estaríamos en una situación muy complicada, ¿no es cierto? Pero es evidente que con eso llegó una mentalidad colonialista a nuestro mundo, contra el cual todavía estamos, ¿no es cierto?, luchando. Entonces, ¿qué es lo que hice? Se me ocurrió en un momento: ¿por qué en vez de hablar del abuelo indígena, no hablo del abuelo blanco, no hablo de lo que él generó? ¿Y qué es lo que generó?
movimientos de protesta. Desde los negros que se iban, ¿no es cierto?, a lugares como de selvático, donde no podían perseguirlos, ¿no es cierto?, para montar sus pequeños, ¿no es cierto?, espacios de libertad, siguiendo por Tupac Amaru, ¿no es cierto?, que es el levantamiento andino más fuerte que hay, y luego todo el resto va a ser luchas contra. Los pobres tratando de ser incluidos, las mujeres tratando de no ser, ¿no es cierto?, segregadas, los ecologistas tratando de defender un ambiente contra una empresa que lo arrasa, y así seguimos. Entonces hice una trayectoria, tuve que hacerla como invertirla para poder, ¿no es cierto?, abordarlo y ver qué era lo que nos había como se llama. Pero nos trajo una cierta capacidad de lucha. América Latina está constantemente, a veces por razón ideológica, en otras por otra, pero en una constante lucha que lamentablemente en el último tiempo estamos cayendo en una violencia que nos está matando. Pero esa violencia, ¿no es cierto?, ya es violencia criminal. Por lo tanto, no es de la que yo me estoy haciendo cargo en este minuto aquí, porque eso es otro cuento. Hemos tenido luchas ideológicas importantes que han significado dolores. Miren, Colombia tuvo 5 millones de desplazados producto de una guerra de 50 años. Pero estamos hablando de gente, de dolores muy grandes, pero son dolores en la búsqueda. Eso es lo que quiero decir. No son dolores por la maldad. Eso es distinto de esto otro que estamos enfrentando en este momento. Bien, sigamos. Bueno, rapidito le voy a hacer una pequeña pasada por el tema de la cultura. A ver, vamos. El primero que tengo es a los poetas. Fíjense, yo compuse en 50 poemas, con 25 o 27 poetas, una historia de América Latina. Son los únicos que son capaces, los únicos intelectuales que son capaces de entregar, estoy diciendo de los intelectuales que se dedican a la humanidad, a las artes, que son capaces de entregarnos desde, si ustedes toman Canto General de Neruda, en que Lepante hablando a una América Latina absolutamente prístina, a una naturaleza que la define como útero verde para dar esa sensación de vitalidad, como de algo que está a punto de ser, ¿no es cierto?, fertilizado y que va a brotar, ¿no es cierto?, el ser humano en esa tierra, hasta llegar, ¿no es cierto?, a un poeta que luego se los voy a mostrar, ¿no es cierto?, en que nos dice exactamente lo que nos falta a los latinoamericanos. Esa capacidad de los poetas de hablar en breve, pero en profundo, y de ser capaz de construir nuestra historia, a mí realmente me resultó una maravilla. El que uno pueda en poemas ir pasando por dolores, por amores, por formas de ser, ¿no es cierto?, por logros y por fracasos, pero que nos permite, ¿no es cierto?, mirar. Por eso les tengo un tremendo cariño. Y en cierta medida, como lo decía Octavio Paz, Octavio estaba convencido que los poetas eran una luz, que en algún minuto, decía él, si esta modernidad nos lleva hacia la oscuridad, algún poema nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a salir de ella y reencontrar el camino. Es natural, él era el poeta, ¿no es cierto?, pero no deja de ser fuerte esto de sentirse un pequeño Dios. Los poetas se sienten y lo dicen, no es que lo estoy inventando yo. Huidobro, el chileno, dice, el poeta es un pequeño Dios, probablemente en un momento de exageración, pero hay algo de eso, hay alguna capacidad de ver lo que el resto no vemos. Y yo logré, como digo, en alrededor de 50 poemas, articularlos para hacer el relato. Muéstrame la próxima, por favor. Y quiero simplemente mostrarles esto, este poema que está aquí. Dice: Machu Picchu 2 veces me senté en tu ladera para mirar la vida y no por contemplarte. Porque necesitamos menos belleza, Padre, y más sabiduría. Y este es el tema. ¿Qué nos falta hoy día? Sabiduría para saber gobernarnos. Eso es, esa síntesis que tiene el poeta, que es capaz como de decir en qué punto es lo que los latinoamericanos nos estamos muriendo. Y nos estamos muriendo hoy día porque nuestros gobiernos no están a la altura de lo que necesitamos como desafío, como país ni como región. Y por tanto, como sociedad civil que estamos tratando de integrarnos y a dialogar, tenemos que saber eso. Y no sacamos nada con, ¿no es cierto?, ponerle matices, porque la realidad en América Latina es demasiado brutal en ese campo de insuficiencia, de falta de sabiduría política para saber gobernar. ¿Sigamos? Bueno, luego está
los escritores. En realidad los escritores uno los puede más o menos organizar. En América Latina entre los años 60 y los años 80 es el gran esplendor de la literatura latinoamericana. Luego viene entre los 80 y el 2000 una cierta, yo diría, como vuelta hacia adentro del ¿cómo se llama?, del escritor. El escritor está tan dolido por el exilio, está dolido, ¿no es cierto?, por los gobiernos militares, está complicadísimo y tenemos grandes novelistas, pero que ya no tienen la fuerza que han tenido los que han denunciado el mundo oligárquico de la América Latina entre los 60 y los 80. Y ya a partir del 2000, tal vez con Roberto Bolaños, que es un personaje chileno medio mexicano, ¿no es cierto?, porque vive aquí y escribe sobre México en forma maravillosa, comienza una nueva ya horneada de escritores que van ahora a hablar de intimidades. El escritor se sale de la tribuna de la denuncia, como lo ha sido hasta esa época, y se vuelve un poco como un contador de historias más familiares, por así decirlo. Y eso es un poco lo que nos va pasando en este momento. Y entonces mi gran pregunta era, ¿y dónde queda esa voz profética, ¿no es cierto?, que denuncia, como lo hacían los escritores? Y eso es lo que quiero mostrarles a continuación. ¿Sí? En los cineastas. El cine se ha transformado en la voz profética de América Latina. Vean Roma de Cuarón, ¿no es cierto?, que acaba de ganar Venecia y que está ya en Netflix. Y van a ver algo que uno dice, pero a ver, ¿esto es verdad o es imaginación? ¿O cuánto de verdad o cuánto de imaginación? Y al final no entiende nada porque uno dice, eso es. Los directores de cine de América Latina han producido un cine más o menos desde los años 60, cuando comienza el cinema nuevo en Brasil y el nuevo cine latinoamericano con una película fantástica que se produce en Cuba. Allá ha venido la revolución y Tomás Gutiérrez Alea lanza Memorias del Subdesarrollo. Y es un peliculazo que rompe con la tradición anterior y los latinoamericanos empezamos a mirar en serio el cine, y un cine que tiene influencias neorrealistas de la nueva ola francesa, o sea, un cine que está moderno y que se le reconoce en todo el mundo. Y comienzan entonces a asumir un rol creciente. Y fíjense, si uno por hacerlo como muy suavecito, se van dando ciclos en América Latina. En los años 60, un cine social popular, es la época de auge de los movimientos sociales en América Latina, y el cine está al servicio de aquello. En los años 70 eso se apaga y comienza a aflorar el realismo mágico. Aparece un cine de realismo mágico. El cine, por ejemplo, en Brasil, con un conjunto de películas ligadas a escritores de García Márquez y de otros, digamos, va como dando la pauta del cine. En los años 80, América Latina se apagó la luz, vino el autoritarismo más espantoso, la década perdida, ¿no es cierto? Y el cine está ahí, para meterse dentro de los campos, ¿no es cierto?, donde se torturaba gente, para decirnos lo espantoso que aquello era. Salimos en los 90, ¿no es cierto?, y América Latina comienza a respirar un poco, ¿no es cierto?, aires nuevos, no sabe lo que le está pasando, hay un neoliberalismo que galopa por todos lados, y viene un cine poético que un poco es como volver a respirar. Y entramos en los 2000 y ahí surge esto que yo llamo el cine de la vulgaridad, de la amoralidad. Este cine narco, este cine, ¿no es cierto?, que nos muestra a los personajes que se dedican a estafar al Estado, ¿no es cierto?, tienen emprendimiento, pero emprendimiento para estafar al otro, ¿no es cierto? Y comienza un cine que lo que denuncia es eso, de que en cierta medida, junto con las cosas buenas que yo he tratado de poner, nos surge una América Latina que de alguna manera tiene una deuda ética importante. ¿Ya? Bien, es lo tercero, y con eso termino. ¿Qué es lo que yo propongo en el libro? Yo digo, si nos hemos construido como los hemos hecho, la mayor parte de las veces sin gobierno, en base a una solidaridad que no la promueven las élites, la promueve la gente sencilla. Ellos descubren que, necesitan de esa solidaridad para poder subsistir, pero no es la característica que nos entregan el mundo de las élites. Que tenemos que pelear por la igualdad, ¿no es cierto?, como lo están haciendo las mujeres o lo están haciendo los grupos étnicos. La sustentabilidad, que aparece, ¿no es cierto?, como un prerequisito global, porque no es que aquí no nos podemos bajar de la micro, el mundo simplemente nos declararía paria si dijéramos que no queremos avanzar hacia un desarrollo sustentable.
y tomáramos todo lo que ya he dicho, ¿no es cierto?, de estos abuelos, ese coraje prudente, qué sé yo, la imaginación del indígena, el coraje que viene por el lado de la población negra, y así siguiéramos, ¿no es cierto? Yo hago 3 proposiciones, una que tiene que ver con la necesidad de construir territorios sustentables. La sustentabilidad se aplica en los territorios. Ahí se encuentra lo social y lo ecológico. Ahí se construyen, ¿no es cierto?, economías. ¿Y qué es lo que hoy día tenemos que hacer? Lo que tenemos que intentar hacer, es decir, cualquier territorio que quiera salir adelante tiene que mirar 4 cosas básicas. Tiene que mirar cómo lo está haciendo el mundo de lo público, el Estado. Tiene que mirar, ¿no es cierto?, cómo se está comportando el mercado, porque es fundamental en los bienes que entrega, pero tiene que ver cómo está creciendo la sociedad, porque nosotros dependemos vitalmente de la sociedad y de lo que ella nos da, y el medio ambiente. Por tanto, hoy día no es posible plantearse desarrollo en un espacio concreto si uno no dice qué tiene para proponer en esas 4 líneas. Como yo no estaba escribiendo un libro para hablar desde el gobierno, ni desde la sociedad política, yo no me hago cargo de la totalidad, pero yo sí me hago cargo de lo que la sociedad tiene que pelear. Y entonces el segundo punto que planteo ahí es que si uno quiere en la vida, y bajemos al nivel personal de un joven cualquiera, los que pueden estar aquí, ¿qué es lo que le permite salir adelante? Lo que le permite salir adelante son ciertas capacidades que ya las tenemos identificadas. ¿Y cuál es la primera y la más básica? Aprender a organizar la vida en el espacio que uno la hace. El que no es capaz de hacer eso cae en la categoría de lo que hoy día llamamos estadísticamente pobre. ¿Y en qué consiste eso? ¿Por qué voy a la universidad? Cuando entonces será el título el que me saca antes. No. Evidente que yo voy a la universidad para tener, ¿no es cierto?, más conocimiento y manejar más esas capacidades. Pero si yo quiero emprender, si yo quiero sacar adelante a mi familia, si yo quiero progresar, si yo quiero ver a mis hijos crecer bien, yo tengo que cada día ser capaz de manejar un mundo que me rodea, y ese mundo es cada vez más complejo porque las innovaciones tecnológicas hoy día están alterando el mundo de una manera impresionante. Por tanto, la primera capacidad es esa. Pero la segunda, nosotros no nacimos para decir amén a lo que hemos heredado. Nacimos para poner lo nuestro, y eso significa que tenemos que tener una capacidad de proponer y cambiar las cosas. La tercera es que lo humano consiste exactamente en significar el mundo, no solo en aprovecharse de él. Nosotros tenemos que traer ¿qué? Principios, valores, solidaridad, afecto, relaciones. Eso es lo humano. Lo otro ya está ahí. Y si no significamos el mundo y al contrario lo deterioramos por esta falta de ética que estamos hablando, claro que no estamos cumpliendo nuestra función, pero esa capacidad la tenemos dentro de nosotros, esa no nos la quita nadie. Y la cuarta es la capacidad de levantarse, la resiliencia. Todos nos vamos a caer, por penas de amor, por dinero, por fracaso en esto, en lo otro, la enfermedad, lo que sea. El tema es quién se pone de pie. Si es que nos vamos a caer todos, el tema es que no todos se van a poner de pie. Y para ponerse de pie hay que aprender a hacerlo. No es una cosa que, por así decirlo, ¿no es cierto?, espero ese minuto. Yo tengo que ser capaz de ordenar mi mundo, transformarlo, llenarlo de afecto y al mismo tiempo ponerme de pie, porque en algún momento algo me va a pasar. ¿Y cómo lo hago entonces? Y ese es el tercer punto que yo planteo en el libro. Es el tema del consumo ético. No podemos continuar en un consumo que no conduce a ninguna parte. Sobre eso se ha escrito tanto ya, así que yo no me voy a meter. Pero sí les digo una cosa: nosotros somos personas que tenemos necesidades biológicas, somáticas, tenemos necesidades psicológicas, psicosociales, sociales, espirituales. El consumo ético lo que dice es: cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato, pero todos tenemos que responder de alguna manera a todo eso al mismo tiempo. No podemos decir, mire, vamos a comer y nuestra espiritualidad la vamos a dejar, ¿no es cierto?, cuando cumpla 40 años. No. Me brota y la necesito canalizar. Si yo canalizo bien eso, yo construyo mis capacidades, pues las capacidades vienen con nosotros, si no, no estaríamos hoy, no hubiésemos existido como especie. Y si yo construyo capacidad, yo puedo manejar esas 4 fuentes de bienestar en el nivel que yo esté y de acuerdo a la responsabilidad que yo asuma. Y por tanto, yo pienso de que esta entrada de la sociedad civil al mundo del desarrollo nos ha abierto la ventana, de alguna manera, a mirar lo que no habíamos visto.
Y lo que hemos encontrado al mirar al otro lado es que estamos paraditos nosotros mismos, ¿no es cierto?, teniendo que decidir qué camino vamos a seguir. Muchas gracias. Yo creo que la exposición que hemos tenido la oportunidad de escuchar es una radiografía de una América Latina caminando precisamente hacia el siglo XXI, que nos deja muchos puntos que reflexionar y que ustedes pueden ver a lo largo del libro, que podrán revisar en un momento más. Realmente es impresionante cómo el doctor Marshall hace esa reflexión de las raíces cuádruples que tiene precisamente América Latina, y cómo lo hace a través de algo que esta institución ha tratado de promover a lo largo de sus 184 años, que es cómo la cultura es un elemento prioritario dentro del crecimiento de los países. No es un elemento ni complementario, ni es un elemento de lujo. Es un elemento social necesario e indispensable para el crecimiento de una sociedad como la que estamos llevando en estos momentos. No sé si tengamos unos minutos para a alguno de ustedes que quiera hacer alguna pregunta al doctor Marshall. Sí, maestro. Doctor, pues buenas tardes nuevamente. Tengo una pregunta que hablaba de la condición de pobreza desde el punto de vista personal. Sí, no es una cuestión social como tal, sino como personal. ¿Podría un poquito andar en eso? Gracias. No, es evidente que en América Latina hablar de la pobreza como un tema exclusivamente personal no es suficiente para nada de dar cuenta de lo que sucede. Así que partamos de eso. Es una categoría social y es una categoría social que afecta a un número muy importante. Lo que yo quería decir, ¿no es cierto?, que finalmente la vida pasa por cada uno de nosotros, cada uno tiene una vida. Y que cuando yo estaba hablando de las capacidades simplemente quería ilustrarlo, diciendo, ¿no es cierto?, si uno pudiera decir quién es pobre, pobre es finalmente la persona a quien el mundo le queda demasiado grande, que de alguna manera la complejidad que enfrenta no es capaz. Y eso, decía yo, ¿no es cierto?, es un tema de capacidad. No estoy diciendo, y lo enfaticé varias veces, ¿no es cierto?, de que la solidaridad es un tema fundamental. Sí, no estaba diciendo que uno sale adelante solo. Lo que estaba diciendo es que si uno no tiene ese mínimo, simplemente se va quedando, ¿no es cierto?, atrás. No quería ir mucho más allá que eso, ¿ya? Buenas tardes, soy Guadalupe Tapia. Le quiero agradecer los puntos de vista tan universales que nos vino usted a comentar el día de hoy. Y algo que me encantó fue precisamente que hizo puntual la participación de las mujeres como la parte media de todo el universo que no se tomaba en cuenta, que han estado relegadas durante muchos siglos, y que los intentos que se han dado para poderse liberar, no con la finalidad de competir, sino con la finalidad de decir aquí estoy y este mundo también me pertenece. Me encantó la idea porque gracias a la participación de muchas de ellas ha cambiado el mundo, ha cambiado la manera de cómo se debe ver desde la perspectiva completa, no parcializada ni tampoco excluida del contexto que nos pertenece como humanidad. Le agradezco mucho sus puntos de vista porque me encantó la manera como hizo el recorrido de los antecesores y cómo de alguna manera impactaron de manera tan importante en nuestra forma de ser, de pensar y tomar argumentos que no se habían tomado en consideración para de ahí salir adelante. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Muchas gracias.
completando lo que dice doña Guadalupe, eso yo creo que es uno de los valores del libro, que por primera vez se toca el elemento que podríamos llamar la sociedad civil como el elemento prioritario del crecimiento de América, que no se tomaba en cuenta, y dentro de la sociedad civil están todos los grupos que ahora encontramos, el hombre, la mujer, la diversidad, etcétera, que por primera vez alguien los toca desde el punto de vista, yo diría, hasta geopolítico, sin entrar en política estatista, sino el crecimiento de la sociedad civil empoderada como debe ser, como parte de ese núcleo social. ¿Alguna pregunta más? Queremos agradecerle, yo creo que las tres instituciones, la que represento, la Universidad del Valle de Atemajac y la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo, esta magnífica presentación que nos abre una visión diferente, una visión moderna de lo que va a ser América Latina en los siguientes sexenios. Quiero invitarlos, antes de concluir, al terminar, a un brindis en compañía del Presidium, para que ustedes puedan platicar con el doctor Marshall un poco más sobre los puntos específicos de este libro. Y solicitarle atentamente al presidente de la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo, licenciado Fernando Hernández Santibáñez, que nos haga el honor de clausurar esta sesión. Gracias, doctor. Antes de clausurar este evento, doctor Andrés, bienvenido a Jalisco, bienvenido a Guadalajara, esta es su casa. Estamos muy contentos de que nos haya presentado este libro que nos hace reencontrarnos con nuestra historia, entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, retomar lo que nos ha hecho grandes como países. Felicitar a la doctora y al maestro Andrés por este esfuerzo que la universidad hace por traernos todos estos proyectos que creo que los necesitamos. Felicitarlos a ustedes que están aquí, sobre todo los estudiantes que veo. Yo como profesor agradezco siempre que participen y me llevo algo de todo lo que nos platicó hoy el doctor, me llevo algo muy interesante, porque yo trabajo desde ese lado, y es que la política solo se renovará si una fuerza externa la mueve, y esa es la sociedad, y eso es lo que estamos trabajando, trabajar gobierno con sociedad. Todo lo que estamos haciendo desde el lado de gobierno es invitarlos a que tomemos nuestra parte para que las cosas permanezcan, y que permanezcan de muy buen modo. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Toscano, gracias por abrirnos las puertas de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco a la universidad. Gracias. Y la Academia de Relaciones Públicas les agradece su asistencia. Y bueno, siendo las 1:13, declaramos por concluidos los trabajos de esta presentación del libro. Muchísimas gracias.